Jóvenes, muy buenas tardes, un gusto en saludarles. Vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy respecto al área de matemáticas, donde estaremos recordando y a la vez reforzando algunos temas de factorización. Por ejemplo, estaremos viendo acerca del tema de fracciones algebraicas y simplificación de operaciones. Como es de costumbre, revisaremos la información de nuestro texto y posteriormente realizaremos los ejercicios en el cual nos trae como refuerzo nuestro texto. Iniciamos. Bien, primeramente, como ustedes saben, nuestro texto nos trae alguna información como el sabías que, ¿no es cierto?, en el cual ustedes darán lectura. También nos dice algún recordatorio, nos dice que recordemos que toda fracción algebraica tiene tres signos, ¿no es cierto? Uno que es el numerador, otro el denominador y el tercero que es el propio de la fracción, ¿no es cierto? Aquí nos da un ejemplo. Miren, aquí está el primer signo, aquí está el segundo signo del denominador y sería el signo de la fracción. Tres signos. Aquí también está, miren, sino que simplemente cuando son positivos en el numerador tanto como en el denominador, que sean positivos, a veces no se los escribe. Por ejemplo, en este caso, como podrán observar aquí, tenemos en el numerador el signo positivo, pero no lo indica. Ya se sobreentiende. En el denominador también tiene signo positivo, pero se sobreentiende que no lo ponen, pero sobreentiende que es positivo. Aquí cuando son signos negativos, sí siempre se va a ubicar. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Miren, ve, aquí sí indica que es negativo, negativo y negativo. Bien, entonces, por recordar que toda fracción algebraica tiene tres signos. Acá también como refuerzo, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan resolver más ejercicios, nos trae pues una página donde ustedes pueden hacer un refuerzo. Bien, posteriormente nos hace una pregunta de desequilibrio conectivo, de reforzar nuestro conocimiento. Y nos dice que esta fracción, ¿no es cierto? Esta fracción que está aquí, menos 5 sobre menos 4, ¿no es cierto?, es igual a menos 5 sobre 4, ¿no es cierto? ¿Por qué nos dice que es igual? O por qué nos pregunta si es igual o no es igual. Entonces, vamos a ver. Si es que yo pongo aquí la ley de signos menos por menos me da igual a más, ¿no es cierto? Me va a resultar esta fracción de aquí. Y si yo ubico en cambio de esta forma, me va a salir lo mismo porque menos por menos es más. Entonces, puedo asegurar que todas esas fracciones son iguales. Posteriormente tenemos lo que es, ¿no es cierto?, el concepto, lo que son fracciones algebraicas, que nos indica que son expresiones literales que representan el cociente entre dos expresiones algebraicas. Nos dice que una fracción algebraica puede ser simplificada y eso es correcto. Dice, en el caso de que las expresiones algebraicas que la conforman no sean monomios, previamente nos dice serán factorizadas si se pueden factorizar lógicamente. Así que vamos a ver un ejemplo. Nos dice realiza cambios de signos de la fracción sin alterarla. Y simplemente entonces nos dice cambios de signo. Entonces miren, aquí como pueden observar, aquí para que me quede lo mismo, ¿no es cierto? Aquí para que me quede esto mismo, tengo que ubicar, ¿no es cierto?, a cada numerador, al numerador, tanto al denominador como al signo de la fracción, lo he ubicado signos positivos, ¿no es cierto? Perdón, signos negativos para que no se altere. ¿Por qué? Porque al realizar la ley de signos que tenemos aquí, como pueden observar, menos por menos es igual a más y más por menos es igual a menos. Me quedaría lo mismo que esto de aquí. Aquí nos aplica la ley de signos también. Mira, menos por menos me da más y más por menos me da menos. Entonces, como pueden observar, en el ejemplo número 2 nos dice simplificar las fracciones algebraicas. ¿Cómo simplifico? Aquí puedo utilizar también las leyes de potenciación que ya vimos anteriormente, en el cual pues vamos a ver simplificar las fracciones algebraicas.
tenemos dos fracciones, ¿no es cierto? Un literal A, luego un literal B. En el literal A nos dice la solución, cómo podemos simplificar. Nos dice aplicando la propiedad de potenciación de bases iguales. Entonces miren aquí, recuerden las propiedades de potenciación. Aquí lo que puedo simplificar, primeramente vamos con los números. Lo que puedo simplificar, la primera, ¿no es cierto? Puedo sacar la mitad de 2, que es 1, y la mitad de 8, que es 4. Me quedaría un cuarto, ¿no es cierto? Aquí, como pueden observar, ya tengo aquí un cuarto. No lo pone, pero se sobreentiende que es 1 sobre 4. Mírenme, puedo simplificar. También puedo, por ejemplo, aquí nos dice, puedo utilizar la ley de potencia. Aquí, como este W no tiene con quién simplificar con el de arriba, simplemente lo escribo, como pueden observar, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué ha pasado con Y. ¿Qué ha pasado con Y? Y tiene Y al cubo. Borremos esto para poder observar. Y vamos con Y. Como pueden observar, tienen Y al cubo y acá tiene Y al cuadrado. Recuerden, si aplico la ley de potencias, recuerden, se pone la misma base y en las divisiones se restan los exponentes, ¿no es cierto? Si yo pongo, entonces pongo la misma base y se restan los exponentes, sería 2 menos 3, que Y me quedaría igual a menos 1. ¿Dónde me quedaría el menos 1, no es cierto? Acá arriba, ¿no es cierto? Por tanto, pues lo pondría acá arriba. Posteriormente tenemos Z sobre 4. Z sobre 4 igual me quedaría. Se pongo la misma base, que sería Z, y se restan los exponentes. Sería 5 menos 4, que me da positivo, que sería menos Z, igual a Z o a 1, pero si es que quiero lo escribo, si no, no. Entonces me quedaría ahí positivo, ¿no es cierto? Como pueden observar, aquí está positivo. Ahora bien, aquí lo que ha hecho nuestro texto es pues simplemente transformar a positivo la variable y entonces para eso pues lo que voy a hacer es cambiar de numerador, paso al denominador y cambia de signo, es decir, me va a quedar positivo y ya tengo simplificado, ¿no es cierto? Bien, de esta forma lo ha hecho el texto, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden hacer de la siguiente forma, ¿no es cierto? También lo pueden hacer directamente. Por ejemplo, aquí vamos a ver dónde me da un espacio para trabajar. O vamos a trabajarlo aquí directamente, verás. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente, entonces recuerden que el signo se conserva, entonces me quedaría un cuarto, ¿no es cierto? Porque hicimos la simplificación, ¿no es cierto? Entonces me queda una simplificación, luego posteriormente me quedaría, aquí tengo y elevado al cuadrado y acá tendría y elevado al cubo. Por tanto, me quedaría y, ¿no es cierto? Porque simplifico. W no tengo que simplificar, lo pongo aquí, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría pues x a la, perdón, z a la quinta y z a la cuarta. Entonces que esto sería igual a z. De esta forma también me puede simplificar en qué se compara con este que nos da el texto. Como pueden observar, aquí no tiene el no tiene el 1, pero se sobreentiende. Miren, como pueden observar, se sobreentiende. 4 si tiene W y Y también. Y el signo, ¿qué ha pasado con el signo? ¿No es cierto? Aquí ha habido un error, ¿no es cierto? Del texto en el cual pues también se ha olvidado de poner el signo. Miren, como pueden observar, que sería menos Z sobre 4WY. En el literal B, ¿cómo sería? ¿No es cierto? Aquí, como pueden observar, que ya no son monomios, sino que ya están compuestos por más términos, ¿no es cierto? Sería un binomio en el cual nos dice, en este caso nos dice cuando no son monomios, pues, y son binomios, podemos factorizar. Nos dice aquí, como pueden observar, factorizamos la expresión del numerador y la denominador y posteriormente simplificamos. ¿Qué encuentro aquí en el numerador? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué caso de factorización puedo aplicar? Entonces ustedes aquí, o el texto, lo que ha aplicado es lo que es un factor común.
Entonces sacando o recordando lo que es el factor común, ¿no es cierto?, de los términos que tienen en común en los dos términos. Por lo tanto sería x, y recuerden que se hace la división x cuadrado dividido para x me da x más, ¿no es cierto?, xb dividido para x me quedaría b. Todo esto sobre, acá observo qué caso de factorización tengo. Como pueden observar acá en el denominador, qué caso de factorización puedo aplicar, que es una diferencia de cuadrados. Recuerden que para resolver una diferencia de cuadrados o una diferencia de cuadrados era igual que a la suma por la diferencia. Miren, la suma por la diferencia de los términos, es decir, x más b más x menos b. Esto es igual, simplificando, y una vez que ya he resuelto por factorización, puedo simplificar este término x más b, puedo simplificar con este y me quedaría x en el numerador y x menos b en el denominador. Y así trabajamos con cada uno de los ejercicios. Aquí en su texto ustedes pueden encontrar ejercicios para trabajar. Por ejemplo, nos dice: escribe si la igualdad es verdadera y falsa. ¿No es cierto? Es verdadera cuando es falsa. Entonces aquí ustedes deberían comparar. Por ejemplo, aquí nos dice que podemos escribir que es verdadera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo hago menos por más me da menos, igual me va a quedar negativa la fracción, por tanto pongo que esta es verdadera. Aquí, ¿qué puedo escribir? ¿No es cierto? Menos por menos me da más. Aquí sería positiva, pero acá me da una negativa la fracción, por tanto escribo que esta es falsa. Y aquí, por ejemplo, también vamos a comparar, ¿no es cierto? Me dice, aquí recuerden, puedo sacar para ver si es cierto. Entonces aquí recuerden que me daría menos AB. Si hago la multiplicación, más por menos me da menos, menos AB. Y aquí menos por menos me da más CD, ¿no es cierto? Y como pueden observar, es negativa la fracción y no es comparable a esta, ¿no es cierto? Porque es positivo, por tanto aquí le pongo falso. Igualmente acá vemos si es que es lo mismo o no es lo mismo, ¿no es cierto? Las fracciones, ¿cómo puedo comparar esta fracción de aquí? Esta fracción se la puede comparar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos si es que es negativo, entonces vamos a, ¿cómo nos quedaría en orden negativa? Me quedaría menos, esto es igual a m, ¿no es cierto? Sobre, aquí tendremos cambiando de signo, menos n más r, ¿no es cierto? Y como podemos observar, no es la misma, por tanto aquí también sería falsa. Ya. En la simplificación de monomios, pues puedo hacer lo mismo como les estaba diciendo, ¿no es cierto? En nuestro texto tenemos ejercicios para practicar y podemos realizar la simplificación. Por ejemplo, aquí puedo sacar 90 dividido para 9, me quedaría 10, ¿no es cierto? 90 dividido para 9 me quedaría 10 y lo ubico aquí. Voy a poner mi signo de fracción para ir eliminando. Ahora, x cuadrado con x, ¿no es cierto? Puedo simplificar y me quedaría x arriba, ¿no es cierto? Y luego me quedaría y a la cuarta sobre y al cuadrado. Entonces me quedaría aquí y al cuadrado. Pero que recuerden que arriba tengo 4 veces y abajo 2 veces y. Por tanto me sobrarían 2y, o sea, y al cuadrado. Y acá también me quedaría z, ¿no es cierto? Simplemente z. Perdón, ahí se me eliminó. Simplemente me quedaría z al cuadrado y z, ¿no es cierto? Porque aquí tengo z al cuadrado y aquí simplemente tengo una z. Y me quedaría de la siguiente manera, me quedaría la simplificación. Y así voy simplificando cada una de estas actividades. Acá también tengo más ejercicios acerca de factorización y luego simplifica. Para ello, pues necesitamos analizar la información que tenemos aquí acerca de la suma y resta de fracciones algebraicas. Bien, aquí nos trae un concepto de cómo resolver cada uno de estos ejercicios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nosotros vamos a analizar la información que ya nos trae aquí. Vamos a darnos cuenta en el ejemplo número 3, en el cual nos dice realizar la siguiente operación y analizamos esta de aquí.
Como pueden observar aquí ya hay varias operaciones, varias fracciones algebraicas en el cual nosotros debemos aplicar conocimientos de factorización. Para ello, como pueden observar aquí en el primer término, entonces escribimos todo primeramente, todo el ejercicio que sería este de aquí, ¿no es cierto? Se escribía todo el ejercicio en el cual vamos a ir resolviendo poco a poco. Aquí no tengo nada que hacer porque no hay ni un caso de factorización, por tanto lo escribo tal como está. En la siguiente, ¿no es cierto? En el siguiente observo si tengo algún caso de factorización. En el numerador tampoco, ¿no es cierto? Por tanto, lo escribo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que es un trinomio de cuadrado perfecto y lo escribo. Miren, ve cómo se resuelve y aquí lo desarrollo. Recuerden que esto se saca la raíz del primer término con el último término y lo escribo, ¿no es cierto? Todo eso elevado al cuadrado y posteriormente luego tengo el numerador, lo escribo porque no tengo nada, ni un caso de factorización, y abajo sí tengo lo que es una diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia se resuelve, que es la suma por la diferencia de cada una de sus raíces. Aquí me quedaría y, la raíz de y al cuadrado, y la raíz de 4 que sería 2, y la suma por la diferencia. Una vez ya tengo resuelto todo esto de aquí, simplemente me pongo a sacar lo que es el común denominador, ¿no es cierto? Que en este caso tendría que analizar de estos denominadores que tengo acá. Entonces recuerden, como este se repite y este se repite, entonces como pueden observar, sí va, ¿no es cierto? Y aquí tengo y más 2 y acá también tengo y más 2. Entonces pongo el de mayor, que sería y más 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y hago la división por cada uno del común denominador, por cada uno de los denominadores. En este caso me quedaría y más 2 elevado al cuadrado, y menos 2 dividido para 2. Recuerden que este con este se simplifica y entonces me quedaría 3 que multiplica con este, como pueden observar que tengo aquí. Luego escribo el signo más, que sería de este, y ahora hago la comparación de este denominador con el denominador de acá. Entonces sería este con este se simplifica y me quedaría la multiplicación de este con el numerador de aquí del segundo término. Entonces, como pueden observar, aquí está, ¿no es cierto? Posteriormente escribo otra vez el signo, ¿no es cierto? Y otra vez hago la comparación entre los dos denominadores. Entonces me quedaría este con este se simplifica, y este con este, pues como aquí hay dos veces este término, pues me quedaría una sola vez. Entonces me quedaría uno de estos que multiplica por 6y, y aquí está, miren, ve. Y posteriormente procedo ya a resolver lo que es cada uno de los términos. Como pueden observar, va siguiendo cada paso. Recuerden que aquí tengo lo que es uno de los casos especiales que nosotros tenemos, ¿no es cierto? En el cual el cuadrado de un binomio, que se llamaría, en el caso pues se resuelve de la siguiente manera: el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo. El doble, ¿cuál sería? 2 por y, sería 2y, el doble sería 4y, y más el cuadrado del último término, que estos ejercicios ya revisamos. Posteriormente realizamos la multiplicación de estos ejercicios, ¿no es cierto?, que me va a dar todo esto, ¿no es cierto?, hasta aquí. Y posteriormente realizamos la multiplicación de este 6y, que me quedaría menos 6y al cuadrado, menos por más me quedaría menos 6 por 2, 12y. Una vez que ya tengo todo resuelto, vuelvo a hacer la multiplicación: 3 por y al cuadrado, 3 por 4, 12 al cuadrado, 3 por 4, 2, y el resto sería, simplemente lo escribo. Ahora sí, lo que vamos a reducir son los términos semejantes, que me quedaría esta forma, ¿no es cierto? Observo si puedo aplicar algún caso de factorización, y como pueden observar, aquí se ha aplicado un caso de factorización que nos quedaría de la siguiente manera. Y posteriormente ya pues haría lo que es la reducción de términos. Me quedaría este con este se simplifica y me quedaría menos, menos por menos y, ¿no es cierto? Como lo ubican aquí, miren, menos y
tenemos menos por más, lo tenemos menos, y no es cierto, en el momento que cambian el signo, pues hacen el cambio de acá. Y sobre y más, nos me quedaría y más 2, todo eso elevado al cuadrado. Acá tenemos ejercicios de esos para poder aplicar, ¿no es cierto? Ahí tenemos ejercicios, por ejemplo, aquí, miren, tenemos aplicando casos de factorización. Aquí también tenemos muchos casos de factorización. Para ello, pues yo voy a escoger unos ejercicios para que ustedes puedan realizar en su casa, ¿no es cierto? En el cual se les enviaré como imagen. Todos estos ejercicios nos trae el texto para que nosotros podamos reforzar conocimiento. Estimados jóvenes, yo les voy a enviar lo que es la tarea en una imagen. Si ustedes tienen dudas o preguntas, estaré pendiente a cada una de sus inquietudes. De mi parte, yo les deseo una excelente tarde y mucha suerte en sus actividades. Gracias.